Hey, Shalom, Makiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y este video es la continuación de lo que es las 12 tribus de Israel. Una introducción. Yo les recomiendo, hermanos, que vayan a la parte 1 que está en mi canal. Para que, porque fue una introducción y hablamos acerca de lo que, que las 12 tribus de Israel aún están aquí. Muy contrario a lo que los cristianos enseñan acerca de la doctrina de la ¿cómo lo llaman? La superposición, no, como dice, ¿cómo lo llaman? La teología de reemplazo o supersesionismo, el cual es una doctrina falsa, eso es una herejía, básicamente, porque las 12 tribus de Israel están aquí y por eso es importante para nosotros entender la historia, ¿ok? En esta parte 1 explicamos, diferentes aspectos, y entramos en profecía de que nuestra gente iba a ser librada de Babilonia, porque Babilonia iba a ser el último imperio que iba a gobernar antes de la llegada del Señor Yahushua. Y en Daniel 7 nos explica esa medida de tiempo que es 4 imperios, y sabemos que estamos en el cuarto imperio, que los eruditos identifican como Roma, pero Roma sufrió una decadencia, de su gente y de su cultura, pero después renació, por eso se le llama, o después resurgió, por eso se le llama a ese periodo de tiempo el renacimiento, porque su cultura, que fue la greco-romana, que eso lo agarraron de los verdaderos griegos, que venían de Jafet, pero la cultura greco-romana empezó a surgir igual, que su gente y su cultura, ok. Y América, los Estados Unidos, ok, su infraestructura, you know, muchas de todas sus bases fueron construidas por uh, influencia greco-romana. Hasta te explica en las escuelas que la civilización empezó con los griegos. Pero ¿qué civilización? Su civilización edomita. El principio de ellos gobernando. Por eso en Apocalipsis 13 te explica que tenía la forma de un leopardo, porque el leopardo representa a los griegos. Y eso te lo da en Daniel 7, diferentes bestias, man. Y man, por eso es importante entender en qué imperio estamos, porque cuando surgió Roma, resurgió. Su nombre aquí en los Estados Unidos, en las escrituras se les llamó Babilonia, y esto está en los lados del norte, como dice en Isaías 14, y también el Señor en Jeremías, creo que es 16 y 14, creo que sí es Jeremías 16 y 14, dijo que el Señor nos iba a salvar de la tierra del norte. Como dice Jeremías 16 y 14, dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Porque cuando tú vas al éxodo que el Señor hizo a nosotros los israelitas de Egipto, su destrucción fue grande, tan grande que los pueblos de alrededor se espantaron, tuvieron temor, y hasta hoy en día todavía se habla de Egipto,
y cómo quedó en ruinas. ¿Ok? Dice, sino, versículo 15, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Ok? Porque de la tierra del norte va a ser el nuevo éxodo. ¿Ok? Y eso va de la mano con Jeremías 50 y 33. ¿Ok? Porque como entramos, man, nunca en la historia de Israel se vio Judá e Israel oprimidos juntamente. Hasta hoy en día lo estamos viendo. ¿Ok? Dice, y de todas las tierras a donde los había arrojado. Sí, porque nuestra gente, nosotros estamos dispersos por todo el mundo. Y eso es por las maldiciones, por nuestros pecados. Dice, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Y claramente no estamos en la tierra, ¿ok? De Israel. Por eso en Ezequiel 36 te explica que los edomitas, ¿ok? Y las otras naciones, los palestinos, los árabes, están allí. ¿Ok? Por eso es que se están matando. ¿Ok? Porque a ellos no les pertenece la tierra, man. ¿Ok? Pero anyway, so yeah, so está hablando de la tierra del norte. Y es bien importante nosotros entender, ¿ok? Porque el Señor iba a venir a traer restauración. ¿Ok? So, como dice aquí Isaías 11 y 11, dice, acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recuperar el remanente de su pueblo y reunir. ¿Sabes qué? Es que ChatGPT lo corta, pero porque esto es lo que el Señor está haciendo con esta verdad, ¿ok? Con esta palabra, con este cántico nuevo, man. Como dice aquí, Isaías 11 y 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es el Señor Yahushai, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ya ves, porque esto es profecía que se está cumpliendo. El Señor por medio de su palabra nos está devolviendo nuestra identidad y estamos regresando a nuestro poder. De esa manera el Señor nos está juntando. Ahora falta la física la física el juntamiento por así decirlo, man. ¿Ok? Porque estamos esparcidos. Dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Ok? Porque esto es algo que pasó en nuestra gente. El reino se dividió. ¿Ok? Judá siendo el reino sureño y Efraín siendo el capitán del reino norteño. ¿Ok? So, las tribus se iban a reunir. Esa envidia y desprecio iba a cesar. Porque el Señor iba a traer restauración al reino. ¿Ok? Iba a restaurar, como dice en Oseas, man. Oseas capítulo 1, que los hijos de Israel iban a nombrar un solo líder. ¿Ok? ¿Por qué? Porque íbamos a venir reunidos, juntos, como una nación. ¿Ok? Como dice en Jeremías 31. Y este segundo parte, vamos a entrar un poco en lo que es la historia del reino sureño. Porque entramos en lo que es el reino norteño, ¿ok? Que fue llevado a Siria, y de Asiria venimos nosotros a este lado de las Américas. ¿Ok? Y como sigo diciendo, si el Espíritu, Yahweh Hashem Yahushai me permita entrar en lo que son las 12 tribus, y por medio de profecía y características, ¿ok? Que todavía tengo que repasarlo, ¿verdad? Para mostrarles
para enseñar, para, pues, enseñarme a mí y compartírselo a ustedes, ¿ok? Ah, porque hay historia, ¿ok? Y todo esto es espiritual, man. Y el espíritu tiene que estar contigo para activar esa chispa en ti y decir, oh, sí, es cierto. ¿Ok? Que lo espiritual sea conforme a la verdad. Porque hay muchas cosas que no van a ser concretas. No hay como la genealogía. Nosotros no podemos decir que físicamente nosotros tenemos... ah, somos de descendencia real israelita. Pero como sabemos, por nuestro celo, por nuestro espíritu, ¿ok? Por nuestra historia. Porque una y otra vez se repite el... ¿Cómo se llama? Se repite los aspectos de nuestra gente, ¿ok? Las maneras, ¿ok? Y por naturaleza, nosotros cumplimos la ley. Aunque no sabíamos de la ley, ya lo hacíamos de cierta manera, uh, como lo dijo Pablo, inconscientemente, ¿ok? Creo que así lo dijo de manera natural, ¿ok? Lo dijo en Romanos 1, que aunque no sabían la ley, ellos lo seguían. Uh, uh, you know, creo que es versículo o capítulo 2. Creo que es capítulo 2. Lo hacen por naturaleza. Según Romanos 2 y 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, que estos gentiles está hablando de israelitas gentiles, que perdimos nuestras maneras. Dice, hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ya ves, porque por naturaleza nosotros los israelitas seguimos la ley. ¿Ok? Tenemos celo por el Señor. Pero hay veces, pero nuestra gente no lo sigue conforme a lo que es. ¿Ok? Nuestra gente lo lleva a otro nivel. Alright? So, anyway, como dice aquí Jeremías 31 y 10 dice, oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y háganselo saber en las costas que están lejos. Y digan, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. ¿Ok? Man. Shit, man. So esto dice que Yahweh no olvida a su pueblo, man. Alright? Él prometió restaurarlo. ¿Ok? Y como dice Ezequiel 37, y este capítulo sigue, so, Yahweh Bashem Yahushai me permite hacer ese video de Ezequiel 37 porque eso habla de la restauración de nuestra gente en estos días, ¿ok? Porque en este tiempo fue cuando nosotros nos encontrábamos en un estado muerto hasta que el Señor mandó el Espíritu por los años 1970, ¿ok? Y empezó la verdad a florecer, ¿ok? Con el anciano maestro Abba Vivens, ¿ok? Que como dijimos en el video anterior, nosotros creemos que es Juan o Elías en la reencarnación, ¿ok? Porque el Señor prometió que iba a mandar a Elías antes del día grande. So, tuvo que venir, ¿me? Y nosotros creemos eso, ¿ok? So, Ezequiel 37, Oseas 2 y 23. Tendré misericordia del que no alcanzó misericordia y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. ¿Ok? So, todo eso son promesas de restauración a Israel. Por eso Pablo dijo que, reiteró lo que estamos diciendo. Romanos 9 y 3 dice, porque deseara yo ser mismo anatema, separado de Yahushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ok? Si estos israelitas que estaban en Roma, o más bien si estos realmente a los que Pablo les estaba hablando, fueran israelitas literales, él les estuviera diciendo, ustedes no tienen parte en esto, porque esto solo es para israelitas. Pero Pablo no les estaba escribiendo a los gentiles naturales, les estaba escribiendo a israelitas gentiles. Y les está diciendo, esto es para ustedes, ustedes son israelitas, man. Ok. So anyway, no. So yeah, man. Alright, so vamos a entrar en parte 2 y un poquito, o resumen de lo que es los puntos históricos claves de lo que pasó con Judá, el reino del sur, you know. Y, uh, y en el video anterior vimos cómo es que el Señor le dijo a Salomón que iba a partir su reino y que le iba a dejar una tribu, que esa tribu era Judá, Benjamín y Leví, ¿ok? Y, uh, y como dice aquí, esa es la primera escritura, es segunda de Crónicas 36 y 15, dice, y Yahweh, el poder de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Ok? Porque el Señor eso es lo que siempre hizo con nosotros, con el reino norteño y con el reino sureño. Siempre mandó profetas para darnos advertencia, man. ¿Ok? Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Yahweh y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Ok? Por eso es que el Señor Yahushua dijo, o lamentó por Jerusalén, que dijo, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Ok? Yo siempre te quise reunir como la gallina cuida a sus hijos. A ver si lo puedo agarrar. Es en Lucas. Lucas 13 y 34. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ya ves, porque el Señor lo hizo por amor. ¿Ok? Lo hizo por amor y para él justificarse, man. Porque anyways esto tenía que ser parte de la historia. ¿Ok? So, continuando en Crónicas, segunda de Crónicas 36 y 16, dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Ok? Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. ¿Ok? Y quemaron la casa de Dios, ¿ok? El templo, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. ¿Ok? Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Ok? Para que se cumpliese la palabra de Yahweh por la boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Ok? Oh, wow, esto está dando
Wow, qué bueno, man, porque eso era lo que iba a pasar, right? Porque dio 70 años y después de que Ciro permitiría el regreso. Eso dice más, segunda de Crónicas 36 y 22 dice, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh, el poder de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre ustedes de todo su pueblo, sea Yahweh con su poder con él, y suba. Ok, eso Ciro permitió que realmente fue el Señor, pero usó a Ciro. Ok, por eso lo llama ungido en Isaías 45. Alright, que para que fueran y construyeran el templo otra vez. Ok, bajo Zorababel. Alright, luego Esdras y Nehemías reconstruyen el templo y los muros. Ok, pero como te dice en Daniel 9:25, fue en tiempos angustiosos. Alright, con oposición y pobreza. Por eso es que la gloria de este templo no tenía la misma gloria como con la del rey Salomón. Pues no, ok, porque veníamos de ser cautivos y de ser pobres. Ok, con rey Salomón éramos ricos, man. Ok, so, y aquí dice en Jeremías 25, ok, que iba a traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ok, eso ya lo leímos. En Esdras, no cuarta, es Esdras 1, habla de lo que el rey de Ciro, rey de Persia, ok, hizo que permitiéramos. So, qué bueno que lo encerró todo aquí en Segunda de Crónicas 36. Ok, so vamos a ir aquí. Sobre Babel, durante ese tiempo muchos judíos aún vivían esparcidos. Porque esto siempre ha sido desde siempre, man. Ok, siempre han habido israelitas esparcidos. Ok, un momento. Ok, so después, entra Esdras, Nehemías, ok, para instruir al pueblo, para confirmar el pacto. En ese tiempo todavía estábamos, o nuestros hermanos todavía estaban bajo el imperio persa, ok, medo persa, hasta la llegada de Alejandro el Magno, ok, cuando él conquista el mundo conocido. Right? Dice, Grecia toma el control de Medio Oriente, incluyendo Judá. Esto introduce la cultura griega, el helenismo, ¿ok? Y muchos judíos se asimilan. Por eso es importante este libro apócrifo, porque esto es historia de nuestra gente, ¿ok? Uh, y lo vamos a leer desde uh, hasta el versículo 15, ¿ok? Porque esto es historia, man. Y esto es importante entender. Dice Alejandro y sus sucesores. Primera de Macabeos 1:1. Dice, Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia. ¿Ok? Porque Alejandro, su padre era Filipo y él era de Macedonia. Pero con Alejandro el Magno, él marcó esa diferencia y empezó a ser el rey primero de Grecia. Ok, dice, emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo. ¿Ok? Y esto no lo dice la escritura. ¿Ok? Pero este vato era un edomita. Y edomitas, por naturaleza ¿cómo decirlo, man? Son alfabetos, man.
¿ok? Ah, y este vato, cuentan, ah, historias de que este hombre le dio una enfermedad por maricón, man. ¿Ok? Dice, y presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres, que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. ¿Ok? Y esto está escrito en Daniel 7, porque era profecía que tenía que cumplir. ¿Ok? Después de su reinado de 12 años, Alejandro murió. ¿Ok? Y esto te explica en Daniel 8. Y por eso en Daniel 7 te explica o te dice que era un leopardo, porque un leopardo es el animal más veloz, ¿ok? Y en Daniel 8 te explica que era un macho cabrio que iba sobre la tierra y no tocaba tierra, de lo rápido que fue, porque en 12 años él pudo consolidar todo ese reinado, ese imperio, ¿ok? Después murió y después se repartieron su reino. Dice, entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región. Tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ello, durante muchos años, y así llegaron de calamidades, así llenaron de calamidades la tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eran edomitas. ¿Ok? Y edomitas, hemos entrado, man, son estos, uh, para ustedes hermanos que no saben, ¿ok? Edomitas. La palabra Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo. Y esta gente es roja. ¿Ok? Esta gente no es blanca como lo hacen pensar, porque eso es algo psicológico. Eso es algo que blanco te hace pensar que es puro, que es verdad, que es limpio. ¿Ok? Y te ponen ese término negro, como la gente negra. ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa. ¿Ok? Pero ellos son los negativos. Ellos son sus almas son negras. ¿Ok? La escritura habla de ellos acerca de que su alma es chueca, no es recta. Ellos fueron creados para esto, man. ¿Ok? Y ellos engañaron a todo el mundo. Por eso es que desde los griegos empiezan a cambiar tierras y les ponen sus nombres y cambian las imágenes y se proclaman ellos todo tipo de, como los héroes y las cabecillas de toda gran civilización. ¿Ok? Pero son mentirosos, man. ¿Ok? Y por eso es que se llenaron de calamidades la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la, eso es como trabaja el Señor, man. Como esta escritura que Eclesiástico 33 y, y 14. No, que voy a ir al punto. ¿O sabes qué? Desde el 10. Dice, también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. A uno los bendijo y les dio alta posición, o los consagró para que se acerquen a él. ¿Ok? ¿Y por medio de qué? Por medio de leyes, por medio de instrucciones. ¿Cómo es que tú me tienes que adorar? ¿Cómo es que tú te puedes acercar a mí? Podemos estar en una comunión, pues, en una comunión. ¿Ok? Y te explica en Salmo 147 y el último versículo que el Señor no ha hecho esto con ninguna de las otras naciones. ¿Ok? ¿Y qué ha hecho con otros? Versículo 12. Y a otros los maldijo y humilló y derribó de sus puestos. ¿Ok? Como el barro en manos del que lo trabaja, que pueda hacer con él lo que quiera. Así es el hombre en manos de su Creador, que le señala un puesto en su presencia. Frente al mal está el bien, frente a la vida la muerte, frente al bueno el malvado, frente a la luz la oscuridad. Fíjate en todas las cosas hechas por Yahweh, Bahashem Yahawashi, están por pares la una frente a la otra. ¿Ok? So el Señor tiene esa dualidad. ¿Ok? Y en Romanos 9, Pablo lo volvió a reiterar. ¿Ok? Romanos 9 y 11. 10 dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre,
pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que le llama, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ok, y Esaú es Edom. Ok, como dice en Génesis 36 y 8, dice, Esaú habitó en monte de Seir, Esaú es Edom. Ok, eso, Edom, que Esaú viene de la palabra en hebreo Ashashwa, que significa desgastado o consumido. Ok, y esa es una de las cosas, man, cuando María o Miriam habló contra María, era María. Miriam es en el inglés y uh, yo, números 12 y números 12 y 10 dice, y la nube, y esto es porque María y Aarón hablaron en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés agarró una canaanita. Uh, ¿O de dónde era? Cusita, alright, que es una cananita. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María, la hermana de Aarón y Moisés, estaba leprosa como la nieve. Ok, su carne fue hecha lo que hoy se proclama blanca. Alright, dice, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Ok. Alright. Porque Shashua, a ver, Shashua viene de la palabra, está en un Salmos, porque también ChatGPT no lo dice bien. Uh, la lepra, Shashua, ok, Salmos 31 y 10, pero vamos a ir aquí. Ok, so Esaú viene de la palabra hebrea Aishashwa. Ok, Aishash. Ok, que significa mm, 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 waste, to waste away. Ok, para desgastar. Porque así nació. Cuando vas al nacimiento de Esaú, cuando lo vio Isaac, él lo vio y, dijo, está desgastado. Ok, desperdiciado. ¿Por qué? Porque no tenía pigmento. Consumido. Ok, desgastado. Right. Y la gente autoproclamada blanca, ellos tienen problemas en la piel, man. Ok. Ser consumido. Por eso Saúl viene de la palabra Shashwa. Right. Consumido. Ok. Regresando a Macabeos. Versículo 10. Antíoco IV Epífanes se introduce en costumbres paganas en Israel. Dice, de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. Dice, por aquel tiempo apareció en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, que este Antíoco Epífanes está profetizado en Daniel 8 también, ese cuernito. No en Daniel 7, porque Daniel 7, ese cuernito que derribó a 3, está hablando de América.
Es completamente diferente, man. Ok, y ¿sabes qué? Nomás un momento. Para no decir una cosa errónea. So, Daniel 8. Yeah, es ese. Alright, so, continuando, primera de Macabeos 1 y 11, dice, por aquel tiempo apareció en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, ok, renegados, so, vamos a buscar qué es un renegado, consultar renegados. Persona que abandona sus ideales o su religión públicamente para seguir otros, ok, un israelita renegado que abandonó sus costumbres. Ok, dice que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Ok, teniendo un entendimiento bien chueco, no sabiendo que por apartarse de su creador, es porque les vinieron calamidades, man. Ok, eso fue completamente fueron al revés. Dice, a algunos del pueblo les gustó. ¿Por qué? Porque esto viene desde el principio. ¿Ok? A Samuel le dijeron eso, man. Que queríamos ser como las otras naciones. A ver. Yeah, queremos ser como las demás naciones. Entonces, primera de Samuel 8 y 20. Dice, 18, primera de Samuel 8 y 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ok, so Israel siempre ha querido ser como las otras naciones. Por eso es que a muchos les gustó este pueblo. Digo, esta idea. Ok, dice versículo 13. Y se animaron a ir al rey. Y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, que esto se le llama... a ver, epispasmos, ok, restauración prepucial, ok, a eso se le conoce como epispasmos, ¿cómo? Damn. Epis, es, epispasmo, ok, ¿qué es el epispasmo? Los judíos helenizados de la época de San Pablo se reconstruían el prepucio mediante una operación quirúrgica, ok, que se llamaba epispasmo, ok. Se hicieron, man, lo va a explicar aquí. Dice, renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Ya ves, ¿o qué es lo que pasó? Vinieron a ser gentiles. ¿Por qué? Porque abandonaron la alianza sagrada. ¿Ok? Que esa alianza era un pacto para decir quién era el pueblo del Señor. Por eso es que el Señor, you know, eventualmente nos llamó no su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros abandonamos nuestra heredad. Abandonamos esa alianza del Señor. ¿Ok? Por eso es importante los apócrifos, porque nos dan a entender la historia. ¿Ok? So, continuando, los macabeos resisten y restauran el templo. Y ustedes, hermanos, pueden leer todo Macabeo, primero y segundo. ¿Ok?
porque habla de Judas Macabeo y sus hermanos levantan una revuelta exitosa, se establece una dinastía, la Asmonea, pero con el tiempo también cae en corrupción. ¿Ok? Después Roma toma el control. ¿Ok? En el año 63 antes del Señor, Pompeyo invade Jerusalén y pone a Judá bajo dominio romano. Se nombra a Herodes, que es un edomita, como rey de Judea bajo Roma. Y eso está en Lucas, el versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y Juan 11 y 48. Ok, después nace el Señor Yahawashi. Ok, que ya sabemos que Herodes quería matar al Señor Yahawashi. Ok, y sabemos esa historia que los reyes sabios, ok, venían a ver al Señor. Y no eran reyes magos, man, eran reyes sabios. Eran sabios, más bien. ¿Ok? O más, ¿sabes qué? Eso está en Lucas 2. Ah, no sabes qué es. Damn, creo que es. No. Ah, unos. Yeah, como dice aquí, Mateo 2 y 1. Cuando Yahushai nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. Aquí dice unos magos, pero cuando te vas a la palabra, por eso es importante entrar uh, en el uh, en el griego y en las palabras, man. Yup, porque esto regresa a los babilonios, porque la palabra strong griega 3097 es magos, ok, pero eso tiene su etimología, ok, que es el nombre dado por los babilonios a los caldeos, los medas, los persios y otros a los hombres sabios, a los maestros, a los sacerdotes, a, a los astrólogos, ok, eso era gente sabio, eran sabios, man, ok, no eran magos. Así se les llamaba, pero no eran magos, eran sabios, man. You know, nadie que sea un mago iba a ir a ver al Señor Yahushua, man. Eso es contra la ley. Okay? So, uh, so, you know, viene el Señor Yahushua, okay? Y después, el Señor Yahushua advierte de la destrucción venidera, okay? Como dice en Lucas 21. Lucas 21 y 20. Lucas 21 y 20 dice, pero cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Ok? Y esto pasó en 70 DC. ¿Ok? Con la guerra judeo-romana, que fue del 66 al 70 DC, ¿ok? Donde Roma destruyó Jerusalén, quema el templo, mata y esclaviza a cientos de miles, ¿ok? Muchos israelitas huyen a África, Arabia y otras regiones, ¿ok? Y África es uno de los puntos importantes porque más adelante iba a tener un rol, ¿ok? Como dice aquí, From Babylon to Timbuktu. Porque ese es un libro, ok, ¿dónde está? Que habla acerca de
encuentro. Babylon to Timbuktu. De israelitas, ok, de israelitas que están en África, ok, judíos que están en África. Damn, no lo encuentro, man. Ok, from Babylon to Timbuktu. A ver, un momento aquí. Ok, so ya lo encontré. So, es en la página 84. Y esto solo es un recurso, porque también tiene muchas cosas que no son verdad. Pero, ok, como dice aquí, dice, en el año 65 antes del señor Yahushai, los ejércitos romanos bajo el mando del general Pompeyo capturaron Jerusalén. En el año 70 después del señor, el general Vespasiano y su hijo Tito pusieron fin al estado judío, ok, con una gran masacre. Y esto es parte, ok, en 70 DC, donde empieza la pérdida de nuestra heredad y venimos a ser muertos básicamente, ok. Vino la apostasía de la cual habla Pablo en Segunda de Tesalonicenses 2. Ok, dice, durante el periodo de los gobernantes militares de Palestina se cometieron muchas atrocidades y abusos contra el resto del pueblo. Se estima que durante el periodo de Pompeyo a Julio César, más de 1 millón de judíos huyeron hacia África, escapando de la persecución y esclavitud romana. Los mercados de esclavos están llenos de esclavos judíos negros. Ok, so, por eso es que África tuvo mucho que ver en esto, porque nuestra gente siendo de un aspecto moreno, ok, como vamos a ver aquí, como aquí en medio, ok, tú ves yo lo pongo como que es un Judá. Nuestra gente, los judíos, tenían ese aspecto, so ellos se iban a ir a escapar a los lugares a donde ellos podían refugiarse, ok, porque ya había desde Grecia y antes ya había judíos en África, man. Por seguro. Entonces, ¿por qué crees que el señor Yahushua huyó a África? Huyó a Egipto. Porque ya había israelitas, ya había comunidades de nuestra gente, man. ¿Ok? Y ya había allá y se establecieron allá. Y nuestra gente huyó allá. ¿Ok? So, como dice aquí, como dice aquí, en el año 63 antes del Señor, el general romano Pompeyo intervino en una disputa sucesoria entre los hermanos asmoneos, Hircano II y Aristíbulo II. Pompeyo sitió Jerusalén y tras tomar la ciudad entró en el templo, marcando el inicio del dominio romano sobre Judea. Okay, so después de 70 DC, la destrucción de Jerusalén y el templo. Durante la primera guerra judeo-romana, el general romano Tito, hijo de Vespasiano, sitió Jerusalén en el año 70 después del Señor. Después de meses de asedio, las fuerzas romanas destruyeron la ciudad y el segundo templo, resultando en la muerte y esclavitud de una gran parte de la población judía. Okay. Persecución y desplazamiento de judíos. Tras la destrucción de Jerusalén, muchos judíos fueron vendidos como esclavos o se dispersaron por diversas regiones del Imperio Romano. Algunos se establecieron en África del Norte, uniéndose a comunidades judías ya existentes. Sin embargo, aquí dice que no existen registros históricos que respalden la cifra de 1 millón de judíos huyendo a África, pero nuestra gente es demasiada. Nuestra gente se multiplica y se multiplica, man. ¿Ok? El punto 4, cambio del nombre de Judea a Siria-Palestina. Dice, después de la revuelta de Bar Kokhba o Kokhba en 132 al 136 después del Señor, el emperador romano Adriano renombró la provincia de Judea como Siria-Palestina en un intento de borrar la identidad judía de la región. Ya ves, porque esto regresa desde la primera guerra judeo-romana, ¿ok? Donde empezó la apostasía de nuestra gente y empezamos a caer.
¿Ok? So, después de eso, ¿ok? Vamos a ir aquí. Ok. Ok. Yup, como mencionamos, después Jeremías 17:4, ¿ok? Donde nuestra heredad fue perdida, como toda una nación, ¿eh? Dice Jeremías 17:4, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego has encendido en mi furor, que para siempre arderá. So empezamos a estar en un estado, empezamos fue una, de ahí empezó como mencionamos, lo que dijo Pablo, la apostasía, que la apostasía es una deserción. Todo iba a cesar, ¿ok? So, después de esto, ¿ok? Ah, porque, como dice aquí, en 135 ya Roma estaba decayendo. ¿Y quiénes eran los que estaban tomando control? Era nuestra gente, ¿ok? Porque después se va el imperio bizantino, que fue Roma, ¿ok? Que creo que empezó con Septimio Severus, ¿ok? Un israelita que empezó a gobernar sobre Roma. Y de ahí empezó nuestra gente a tomar control y tomar control. Ok, así pasó tiempo porque se tenía que cumplir lo que dicen en Malaquías 1:4 y Apocalipsis 20:1. Que el Señor iba a, a encerrar o, como dice aquí Apocalipsis 20 y versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, que eso es el Señor Yahushai, y prendió al dragón, la serpiente antigua, ok, que es una raza de gente, ok, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ok, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, que el abismo representa a Europa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es fértil. Es como si aventaras una semilla y se fuera al abismo. ¿Ok? So el Señor ahí, como dice, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Qué es lo que pasó? Que los edomitas, que regresa a la descendencia de la serpiente antigua, ellos fueron puestos en esclavitud. Fueron puestos en un nivel bajo. ¿Ok? Por eso es que decayó ellos y pues ellos, man. Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. ¿Ok? Y ese tiempo de 1000 años, Israel estaba gobernando. Estaba, ah, ¿cómo se llama? Ya, estaba gobernando y teniendo dominio de ese lado del mundo y de este lado del mundo, de las Américas también. ¿Ok? Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó después en el Renacimiento? Fue cuando el Señor levantó y ayudó a esta gente a que tomara control. Y sabemos que fue del Señor porque el Señor mandó plagas como esa plaga bubónico o la peste negra, porque mató a 2/3 de la población en Europa. ¿Quién eran los que estaban gobernando en Europa? Ok, tengo este artículo, es en breve, pero como dice aquí, los reyes y reinas negros, ok, gobernaron partes de Europa durante casi 700 años, ok, pero eso regresa a más atrás, ok, porque nuestra gente ya empezaba a tomar dominio, ok, so, y esto es de la Edad Media, como se le conoce, y también se le conoce como la Edad Oscura. Y se le conoce la Edad Oscura porque Saúl le puso ese término, porque su influencia y su cultura, ¿ok? No estaba siendo influenciada. ¿Ok? Ellos pusieron ese término, Edad Oscura. ¿Ok? Y, uh, y es espiritual porque esta gente fue mandada a tinieblas. ¿Ok? Muchos fueron esclavizados y muchos fueron mandados a las cuevas. ¿Ok?
El Señor los puso en un lugar, en un estado bien bajo, man. ¿Ok? So, como dice aquí, la historia confirma que los moros, gobernadores de Europa, gobernaron Europa. Slacky, man. Dice, gobernaron Europa, principalmente España y Portugal durante casi 700 años. ¿Ok? Que no nada más era España y Portugal, sino también tenías a los anglosajones, tenías en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque Jacob tenía que reinar. ¿Ok? Dice, eran conocidos por su influencia en la cultura europea, pero poca gente sabe que los moros eran en realidad europeos de ascendencia africana. Y no eran de ascendencia africana, porque después van a dar a detalles de cómo ellos se veían. Alright, porque hay una diferencia bien grande en, en camitas e israelitas. Ok, una diferencia bien grande. Y la primera que te puedo decir es que Israel viste ropa. Ok, mira estos. Ok, no tienen ropa. You know, Israel, nuestra gente es peculiar, man. Ok, nuestra gente sí viste ropa y lo estila y lo puedes ver. Uh, lo puedes ver en las diferentes. Ok, a ver, vamos a ver. A ver si puedo agarrar. Reyes negros en Europa. Ok, mira sus vestiduras, su estilo. A ver si puedo encontrar una. Porque que vinieran de África no quiere decir que eran africanos, man. Ok. No hay muchas imágenes, pero. Y no, ustedes hermanos entienden, man. O sabes qué, un momento, aquí yo tengo un artículo, un momento. Ok, ya lo encontré. So, como dice aquí, había señores y damas negras en la Europa medieval. Ok, y aquí te da, entra en detalles sobre que cómo empezaron a blanquear las imágenes. Ok, esto es lo único que tengo. No, pensé que iban a haber más imágenes. Yo me acuerdo que yo todavía alcancé a ver imágenes de realeza, pero puedes ver, ¿eh? You know, puedes ver. Empezaron a blanquear los edomitas. Así estaban los edomitas, man. Se le llamaban los hombres del bosque, por así decirlo. Ok. Mira sus vestiduras, man. Mira su armadura y todo eso. Y estos son pinturas, ok, de la Edad Media, como se le conoce. Los castillos y todo eso, man. Wow. De todos modos, yo voy a uh, compartir este artículo. Nomás lo copié y pegué aquí en, ¿cómo se llama? Drive, you know. Porque lo estoy pasando rápido, pero ustedes hermanos lo pueden ir poniendo pausa para verlo o ir a verlo uh, y guardarlo, you know. Como todo, tiene buena información y también tiene mala información, man. O huesos, you know. So, yeah, man, you know, como aquí está
el príncipe James Francis Edward Stuart. Before and after, antes y después. Cómo era moreno o de piel de tono oscuro y after, okay, o después. Ujú, ujú. O como este que es Beethoven. Era un moreno y después lo hicieron blanco, man. Mozart, you know. So, sin duda es que israelitas morenos fueron reyes en Europa. Y no fueron camitas, man. ¿Ok? No tiene sentido. ¿Ok? So regresando aquí. Dice, eran europeos de ascendencia africana. Pero que vinieran de África no quería decir que eran camitas, man. Solo venían de allá. ¿Por qué? Porque nuestra gente huyó de la tierra. Y mucho fue para África. ¿Ok? Dice, en español los moros eran usualmente representados como mayormente negros o muy morenos, y por lo tanto la palabra se usa a menudo para negro, según el Oxford English Dictionary. El diccionario de inglés de Oxford dice, varias obras escritas en el momento también confirman eso. Los dramaturgos ingleses del siglo XVI, William Shakespeare, usaron la palabra moro como sinónimo de africano, y Christopher Marlowe usó moro y africano indistintamente. Dice, el autor e historiador Chancellor Williams dijo, los moros originales, como los egipcios originales, eran africanos negros. ¿Ok? Que esto es mentira, porque no son egipcios originales, porque hay una distinción, que qué bueno que guardé esta imagen, porque estoy preparando lo de Judá. Alright? Como dice aquí Ham, dice, el hijo menor de Noé, nacido probablemente cerca de 96 años antes del diluvio, y uno de los 8 personas que vivió durante el diluvio. Dice, él vino a ser el progenitor de la raza oscura, no de los negros. Alright, porque hay una distinción de las razas oscuras y los negros. So, ¿quiénes está hablando de los negros? Man, perfecto ejemplo aquí. Ok. Damn. Ahora vas a ver israelitas que van a ser negros como, negros, man. ¿Por qué? Porque nuestra gente está en África y se van a aparentar con África, man. Ok, por eso, como dice aquí, un cronista árabe también describió al emperador moro Yusuf ben Tachfin como un hombre moreno con cabello lanudo. ¿Ok? ¿Y quién es la única gente que puede tener cabello lanudo? O por mayoría son israelitas, man. ¿Ok? Los camitas ni tienen pelo. ¿Ok? ¿Ya ves? So, ¿quién es el único que puede crecer pelo? Así como lanudo. Israelitas, man. Y también van a haber israelitas que se parezcan a africanos, man. Ok, pero aquí está diciendo que un cronista árabe también describió al emperador moro Yusuf ben Tachfin como un hombre moreno con cabello lanudo. En el arte europeo, los moros también se muestran a menudo con rasgos africanos, negro azabache, que es un negro bien intenso, cabello encrespado, que es como si fuera como dice aquí, cabello encrespado es como un cabello uh, uh, que está desordenado, que está despeinado. Ok, pero no está despeinado, es que es cabello lanudo. Dice cara plana y ancha y nariz chata y labios gruesos. Ok, dice la joya de Drake, una rara pieza de joyería documentada en el siglo XVI, parecía mostrar un perfil de un rey negro dominando el perfil de una mujer blanca. Además, dominando el perfil de una mujer blanca. Ya, porque las mujeres edomitas en la Edad Media, ellas eran concubinas, eran esclavas de sexo, man. ¿Ok? Dice, además,
Se sabe que los moros contribuyeron en áreas como las matemáticas, la astronomía, el arte, la gastronomía, la medicina, la agricultura, lo que contribuyó al desarrollo de Europa y la llevó de la Edad Oscura al Renacimiento. ¿Ok? Y camitas no hacen esto, man. Camitas no hacen todo. Mira cómo están viviendo, man. Comen pinches miados de vaca y carne cruda, intestinos, olor a caca. Ni siquiera lo lavan, man. ¿Ok? Comen todo crudo en el suelo y, man, eso es imposible. ¿Ok? So dice, generaciones de gobernantes españoles supuestamente han intentado borrar esta época del registro histórico. Sin embargo, la arqueología reciente ha determinado que los moros efectivamente gobernaron al Andalus durante más de 700 años. ¿Ok? Desde el 711, que esto abarca mucho más antes, man. ¿Ok? Hasta 1492. Y en 1492 que empezó el Renacimiento. ¿Ok? Salió esa bestia. Por eso en Malaquías 1 y 4, ¿ok? Dice esto. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, que esto es lo que pasó con Roma. Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán, porque ellos volvieron a restaurar lo que es Roma y su imperio, que es la OTAN, gobernado por los Estados Unidos. Dice, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. So ellos volvieron a reedificar. ¿Ok? Por eso esa herida de muerte en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, esa herida de muerte fue sanada. ¿Ok? Esa herida de muerte fue sanada. ¿Ok? Después de eso, ¿qué es lo que pasó? Porque después de eso que vino el, uh, el renacimiento, se cumplió lo que está escrito en... ¿Dónde era? Joel 3. ¿Ok? Porque dice aquí, dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Y Salaquia, hermanos, es Joel 3 y 1. Dice, este es versículo 2, dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Que el valle de Josafat está hablando en Arabia Saudita. Porque en capítulo 2 te da y te explica en dónde geográficamente está. ¿Ok? Dice, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Ok? Dice, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. ¿Ok? Y tú cuando vas al, uh, al, a la historia de lo que es el ron, tiene una historia negra. ¿Ok? Una historia fea, man. Y vamos a ir a ver ahí. Um, nope. El ron y su historia oscura. Vamos a ver si está aquí. Dice, el ron tiene una historia muy negra, embarrada con la esclavitud, de abuso de poder y de muchas muertes. Pero también ha sido un elemento importante en el crecimiento económico del Caribe y hoy en día es de los destilados más consumidos en el mundo. Alright, so vamos a ver su historia. Desde, ok, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle.
Origen del ron en las colonias esclavistas. ah, Dice, el ron fue pieza clave del comercio transatlántico de esclavos. De Europa salían productos manufacturados a África, de África se llevaban esclavos al Caribe y América. En el Caribe se producía azúcar y ron que regresaba a Europa o a las colonias norteaméricas. ¿Okay? El ron literalmente ayudó a financiar el sistema esclavista. Dice, ron a cambio de esclavos, este es el punto. En África Occidental, los comerciantes europeos usaban ron, alcohol, vino, como moneda para comprar esclavos. ¿Ok? Se estima que miles de personas fueron traficadas a cambio de barriles de ron. ¿Ok? Y esto es lo que estábamos viendo. ¿Ok? Aquí dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, Joel 3:3, y dieron los niños por una ramera. ¿Ok? Y vendieron las niñas por vino para beber. Ya ves, esto es esclavitud y esto es lo que estaba pasando. ¿Ok? Dice, y también yo que tengo con ustedes Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea, porque Tiro y Sidón son comerciantes, camitas. Y eso es lo que estaban haciendo, los camitas nos estaban comerciando. Y Filistea, que es Palestina hoy en día, ok, eso está hablando de los árabes, porque los árabes tuvieron mucho que ver en la casa de nuestra gente. Ok, dice, quieren vengarse de mí, y si de mí se vengan, bien pronto haré que yo recaer la paga sobre su cabeza, porque has llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metiste en sus templos, y vendiste a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Ok, y hay muchas historias que porque entramos que quién eran los griegos y con quién empezó, con los autoproclamados hombres blancos. ¿Ok? Y hay muchas historias que las ratas que viven ahí en nuestra tierra, ellos financiaron los barcos esclavistas, man. Y tienen mucho sentido porque ellos ya desde el Renacimiento, uh, ellos ya tenían, ya se estaban infiltrando y estaban teniendo riquezas. Por eso es que los tuvieron que correr de España, man. Y se fueron para el norte. ¿Ok? So, a los edomitas fue que nos vendieron. Por eso es que... A ver... uh, no, comercio colonial. No. Comercio triangular. A ver, vamos a ver. Ok, como dice, el comercio, el comercio triangular, dice, es iniciado por Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda. Ok. Entre los siglos XV y XVI, a los que en el siglo XVIII se sumó España. En Europa se cargaban los barcos con manufacturas desde los cuales las del menor valor eran vendidas en África a cambio de esclavos suministrados por las élites y comerciantes locales. Okay. Dice, en América los esclavos y manufacturas eran vendidas y se cargaban productos coloniales de retorno a Europa. Ok, so esto es lo que pasó. ¿Por qué? Porque nuestra gente tenía que venir a este lado de la tierra. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía en Jeremías 50 y 33. Ok, y eso es lo que llegamos hasta hoy en día, man. Ok, so por eso es importante entender la historia y la profecía. Ok, otra vez, Joel 3 y 6 dice: Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra, ¿ok? Para traerlos a otra tierra, a Haratz, ¿ok? Porque aquí se tenía que cumplir la profecía, man, ¿ok? Y eso se cumplió por la maldición que el Señor nos dio, como dice en Deuteronomio 28 y el último versículo, man. Dice,
Deuteronomio 28:68. Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves. Ok, ¿y qué naves está hablando? Estas naves, man. Ok, a ver. Estas naves, man. Ok, estas naves. Ok, estas naves, man. Porque Egipto, man, cuando tú vas al mapa de Egipto y de Israel, está caminando se va, man. Pero ¿qué naves está hablando? Estas naves, man. Porque Egipto, como dice en Apocalipsis 11, ok, esta ciudad es... eh, Apocalipsis 11 y 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ok, esta gran ciudad está hablando de América, que esto va conectado con Ezequiel 37. Ok, los cadáveres estábamos en ese valle. Ok, ¿y qué era esa ciudad? En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto representa esclavitud y Sodoma pues no se diga. Sabemos qué es lo que se influencia y qué se hace en este lugar, man. Ok. Regresando, Deuteronomio 28:68. Dice, Yahweh te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y ahí serás vendidos a nuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. ¿Ok? Y aquí fue... vamos a ver si puedo encontrar... es evidente, man. Ustedes pueden ver qué película era esa, man. Ah, no puedo pensar de una, pero venta de esclavos en Estados Unidos. Porque no nada más fue Judá. Judá, fue el que se llevó lo peor, pero todas las tribus fueron, man. Bueno, esta imagen. Ok, mira, aquí los estaban subastando. Ok. Y como dice aquí, y ahí serás vendido a tus enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre, no habrá quien los redima. Ya ves, por eso en Jeremías 50 y 33 dice, o 33 otra vez dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte. Yahweh de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿Ya ves? So, ese es el punto, hermanos. Y esta es parte 2. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakwatash. Hasta la próxima. Shalom.